Buenos días. Me habéis visto anteriormente, entonces sabéis quién soy y quién es el que va a hablar esta mañana. Eh, Dios no para de martillearme. Eh, el texto que él decía de conocerme y entenderme, eh, no me deja eh, de alguna forma em, encaminar mi pensamiento, mi conversación el domingo por la mañana en otra dirección. En alguna ocasión he hecho algo distinto, pero en verdad eh, Dios me sigue reiterándome en mí, en mi corazón, en mi mente: conóceme y entiéndeme. Estoy descubriendo ese sentido de que es conocer y entender a Dios. Porque no tengo la menor duda que en la medida que cada uno de nosotros, que somos hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Jesús, que hemos sido adoptados como hijos por Él, no, no vamos a tener o no vamos a vislumbrar con exactitud el Dios que creemos. Y en la medida que uno sigue conociendo y entendiendo a Dios, uno va a seguir creciendo en la medida correcta, y digo correcta porque es la única medida en la que podemos tener un pensamiento de Dios o una opinión de Dios. Si no, nuestra opinión y nuestro pensamiento de Dios sería erróneo, equivocado completamente. De hecho, ah, tengo que decir que el saber que Dios es un Dios personal, que tiene y que quiere tener un trato contigo y conmigo personalmente e indudablemente comunitariamente como iglesia, y el pensamiento ese de que Dios es un Dios personal, si no tenemos bien enfatizado en nuestra vida, en nuestro corazón, y cuando digo nuestro corazón es nuestra mente, porque el corazón es un músculo, ¿vale? Nuestra mente, de realmente la visión correcta del carácter de Dios, ah, no, no, no vamos a realmente apreciar el Dios que hemos creído. Porque, como decía, si ya que eso de que Dios es un Dios personal, indirectamente o inconscientemente podemos creer que Dios es como nosotros, cuando Dios no es como nosotros. De hecho, por eso quiero hablar hoy de la majestad de Dios. ¿Qué significa la palabra majestad? Introduciéndonos un poco en lo que es la palabra majestad y del significado de la majestad, en este caso de la majestad de Dios, creo que va a quitar algunos pensamientos erróneos que pudiéramos tener de Él. Sobre todo porque me da la impresión que cada uno de nosotros ah, por ese trato personal de Dios, de que trata personalmente, creo que caemos en el error de humanizar a Dios. No le damos el estatus, el sitio que le corresponde a Dios en nuestra vida. Y eso hace que creamos en un Dios débil, en un Dios que no es perfecto. Trae a nuestro pensamiento ese Dios que se puede equivocar en las decisiones. Porque entonces lo estamos comparando con nosotros mismos, como soy yo. Y al compararlo como soy yo, inconscientemente podemos caer en el error de que Dios puede ser como yo. Débil. Por eso muchas veces ocurre en nosotros que nuestra fe desfallece. Nuestra fe duda. Porque realmente, seguramente, no tenemos la visión correcta del carácter de Dios. Me gustaría haceros una pregunta.
Y es si Dios os emociona. Hemos cantado, creo que ha sido la última canción, acerca de quién, podríamos preguntar, ¿quién te deleita? ¿O cuál es tu deleite? ¿No? Si nos hacemos responder esa pregunta sincera y honestamente con nosotros mismos, mezclaremos los deleites, ¿verdad? Y posiblemente tendremos que avergonzadamente ponernos delante de Dios y decir, te pido perdón, Dios, porque tú no eres mi total deleite. Me estoy entreteniendo con otras cosas. ¿Sabes por qué podemos caer en ese error donde nuestra vida ocupan en nuestra vida diferentes deleites y ponemos a Dios como un deleite más en vez de el único deleite? ¿Sabéis por qué? Porque no tenemos el concepto correcto de Dios, de quién es Dios, de cuál es el carácter de Dios. Cuando no tenemos la opinión correcta, cuando no tenemos, de hecho, A. W. Tozer, que es un escritor del siglo XX, dice en su libro del conocimiento del Dios Santo, la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. Lutero le decía a Erasmo, tienes un concepto muy humano de Dios. ¿Tienes tú un concepto muy humano de Dios? ¿Tienes un concepto de Dios demasiado semejante a ti? ¿O tienes un concepto correcto de carácter de Dios? Porque creo que realmente nos producirá esa emoción, conociendo a ese Dios que creemos, poniéndole en el lugar que le corresponde, no solo nuestra vida, sino lo que Él es. Y eso es lo que voy a intentar en esta mañana brevemente, en esta conversación de la majestad de Dios, que podamos descubrir cosas del carácter de Dios que nos lleve a la humillación de cada uno de nosotros y a tener el verdadero valor de quién es Dios, qué es Dios, para que realmente provoque en mi vida donde tiene que estar mi deleite puesto, que es en Dios. Porque si tenemos correctamente puesto cuál es nuestro deleite, te aseguro que en la vida, pase lo que pase, nuestro fin será el deleite de Dios. Y decía que quería compartir con vosotros acerca de la majestad de Dios, si realmente nosotros sabemos qué significa majestad, ¿no? La palabra majestad, el vocablo majestad, lo usamos en nuestro vocabulario, puede ser que nosotros lo usemos. Por ejemplo, si tenemos invitado al rey Felipe aquí, ¿no? Vamos a tener la imaginación realmente de que Felipe VI, por algo que hagamos aquí especial, tiene la delicadeza de venir a visitarnos. Y la pregunta sería, bueno, ¿cómo nos dirigimos al rey? Yo creo que todos sabemos cómo nos dirigimos al rey, ¿verdad? Pues si vamos a saludar al rey, no le decimos, hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿No? De alguna manera hay algo en nosotros, y de hecho significa el hecho de que podamos dirigirnos al rey Felipe VI como si nos dirigimos a la reina, ¿verdad? Con el vocablo majestad. ¿Qué significa majestad en el ámbito nuestro, en el ámbito del vocabulario nuestro, ¿no? Significa grandeza. Quiere decir que si yo o nosotros tenemos la oportunidad de ver al rey Felipe
a la asistencia de un domingo, a la asistencia de cualquier evento que podamos tener y nosotros nos dirigimos a él como majestad, estamos haciendo significado que Felipe, en este caso, el rey, le estamos dando una posición especial, ¿verdad? Significa que estamos entendiendo que ese hombre, el rey Felipe o la reina Leticia, en nuestro ámbito, el hecho de dirigirnos a ellos como majestad, lo ponemos en un plano un poco superior a nosotros, ¿verdad? Es que está en otro contexto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el vocablo majestad significa grandeza. Pero no solo eso, sino que cuando también hablamos a nuestro rey como majestad, estamos reconociendo la grandeza en su persona y además le estamos indicando que tenemos respeto hacia él. Todos sabemos que nuestro país se rige por una monarquía, ¿no? Una monarquía parlamentaria, donde el rey no decide, quizás no, es así, tiene más trabajo como política exterior o a nivel internacional que propiamente del país, ¿no? El Congreso es el que toma las decisiones y el rey tiene sus limitaciones de poder gobernar, que no gobierna en absoluto, el país. Pero hace bastantes siglos atrás, el rey era el dueño y el que gobernaba, ¿verdad? Quiere decir, el hecho de que en aquel momento la gente, el pueblo se dirigiera al rey como majestad, era como yo soy el súbdito tuyo, ¿no? Hace siglos atrás el rey era el que gobernaba, el que dirigía, el que decidía, y no había como hoy que tenemos un congreso, una monarquía parlamentaria, donde es el Congreso de los Diputados que decide qué se hace, ¿verdad? Por lo tanto, el hecho de que si vienen los reyes aquí nosotros le digamos majestad, es apropiado. El hecho de dirigirnos a ellos como majestad. Porque, repito, le estamos haciendo, indicando de que tenemos un respeto hacia ellos, que reconocemos su posición en este país, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, la Biblia cuando habla acerca de majestad va mucho más allá. Y la palabra majestad sale innumerables veces en la Biblia. La Biblia cuando habla acerca siempre de majestad es un vocablo que siempre se emplea para expresar el concepto de la grandeza de Dios, el resplandor de Dios reflejado en la creación y en las poderosas obras de Dios. Dice el Salmo 93:1, el Señor es Rey, se viste de majestad, ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Fijaros que dice el texto que dice se viste de majestad. No lo vestimos nosotros, no le damos nosotros, sino que Él ya es majestuoso. No va a ser, sino que ya es majestuoso en sí mismo. Esto es muy importante e interesante que recordemos. Y el Salmo 145:5 dice, meditaré en la gloria y en la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Por lo tanto, cada vez que la palabra de Dios utiliza majestad, el vocablo majestad para Dios, esa y el resplendor de Dios expresado en su creación y poderosas obras. Pero va más allá aún. ¿Sabéis qué expresa el vocablo majestad en la Biblia? Reclama adoración. Es un vocablo que cuando es utilizado, la majestad de Dios reclama para Dios la adoración. Todo el protagonismo. Es curioso, ¿verdad? Por lo tanto, hay algo importante que deberíamos también descubrir. Sabéis que la palabra de Dios habla en algunas ocasiones de que Dios está en los cielos, su trono en los cielos, ¿verdad? La palabra de Dios cuando dice esto no se está refiriendo a que hay una distancia abismal entre Dios y nosotros, puesto, como he dicho al principio, Dios es un Dios personal, quiere tener una relación personal contigo, quiere tener una comunión contigo, tú con Él, porque quiere darse a entender y quiere hacer que tú le conozcas más
abundantemente, más profundamente. Por lo tanto, la palabra de Dios no está, cuando habla del cielo, allí Dios está en el cielo, yo estoy aquí, no está hablando de la distancia tan inmensa que hay en que Dios está allí y yo estoy aquí. Lo que está marcando la palabra de Dios cuando habla de esta manera, en estos términos, es que la grandeza de Dios excede a toda nuestra grandeza. Cualquier ser humano, por muy, vamos a decirle así, por muy majestuoso que pudiera ser aquí, en la vida, en nuestra sociedad, en nuestro contexto, no le llega esto a Dios. A eso se está refiriendo, no a la distancia que hay entre Dios y nosotros. Es la grandeza de Dios, la distancia, la grandeza de Dios que hay entre Dios y yo. Está reflejando que está muy por encima de nosotros y que por lo tanto es motivo de adoración, Dios. Dice el Salmo 8, versículo 1, oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra, tu gloria es más alta que los cielos. Y el 48.1 dice, qué grande es el Señor y cuán digno de ser en gran manera alabado. Esa supremacía de Dios, ese gobierno de Dios, esa majestad de Dios reclama para sí adoración y alabanza, que es completamente distinto cuando nos referimos a nuestros reyes como majestad. No tiene nada que ver. La majestad divina se refiere a la grandeza, autoridad y gloria inherente. Inherente. ¿Sabéis lo que significa, no? Que Él es así. Inherente al carácter de Dios. Que inspira reverencia y adoración de mí y entre nosotros a Él. La palabra majestad en la Biblia siempre denota la grandeza de Dios en su gloria y deidad. Por lo tanto, estas son características de Dios por la que Él es superior a toda excelencia humana. Y como hemos leído, y es el deseo de hacernos ver que Él es el creador de todas las cosas, por lo tanto Dios hace lo que quiere, porque es su creación. Y tiene autoridad y soberanía sobre toda la creación. Recuerdo cuando comparto esto, recuerdo y preparando esto recordaba también las palabras de Pablo en Romano, ¿no? Que ¿quién soy yo para altercar con Dios siendo el barro? Le voy a decir al alfarero y muchas veces, y creo que ese es el error que cometemos, que traemos a Dios a nosotros, lo humanizamos, lo hacemos semejante a nosotros y somos tan arrogantes que le decimos a Dios cómo me tiene que hacer o qué tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, ¿verdad? Cuando Él es el creador de todas las cosas, por lo tanto tiene autoridad sobre todas las cosas. Ese término de creador le atribuye el gobierno de todo el universo. Lo majestuoso de Dios, todo lo que estamos tratando, debe y tiene que inspirarnos a que admiramos o admiremos a Dios. La majestad, la grandeza de Dios le pertenecen a Él. No le hemos hecho grande y majestuoso nosotros, el hombre. Él es en sí mismo majestuoso y grandioso. La majestad de Dios eclipsa toda la majestad del ser humano, que pudiera tener el ser humano. Dice Job 40,
versículo del 8 al 10, dice: ¿pondrás en duda mi justicia? ¿Y me condenarás solo para probar que tienes razón? ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puede tronar tu voz como la suya? Bien viste, bien vístete de tu gloria y esplendor, de tu honor y majestad. ¿Sabéis? El orgullo del hombre rebaja la majestad de Dios. Nuestro orgullo personal, nuestro orgullo humano rebaja la majestad de Dios. ¿Sabéis? Vamos a leer Job 37, 4 y 5, donde vamos a ver algo del carácter de Dios. Voy a abrir esto porque si no... Job 37, versículo 4 y 5, después llega el ruido del trueno, la tremenda voz de su majestad, él no la retiene cuando habla. La voz de Dios es gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. La voz de Dios crea. Muestra su poder. Su voz muestra autoridad. Su voz muestra soberanía, dominio. Es incomprensible. Su palabra es majestuosa. Dice Isaías 2, donde vamos a ver que Dios humillará a sus enemigos con el resplandor de su majestad. Isaías 2, versículos 10 y 11, dice: escabúllanse en cuevas en medio de la roca, en el polvo escóndanse del terror del Señor y de la gloria de su majestad. El orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día de juicio. La majestad de Dios provoca que muchos perderán su vida. Es un atributo, como decía, que destaca en numerosos pasajes, donde se describe la majestuosidad y el esplendor de Dios. El Salmo 96, 5 y 6 dice: los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Honor y majestad los rodean, fuerza y belleza llenan su santuario. ¿Sabéis? En la palabra de Dios, cuando habla de majestad, esa palabra majestad utiliza tres palabras en hebreo que significan diferentes cosas, y os lo voy a comentar. Una palabra la primera es gaón, tal y como suena, que denota excelencia usada, por ejemplo, en Job capítulo 40, lo hemos leído, versículo 10, que dice: bien, vístete de tu gloria y esplendor, de tu honor y majestad. En otra también se encuentra este vocablo hebreo que es en Isaías 24, versículo 14, que dice: pero los que quedaron gritan y cantan de alegría, los del occidente alaban la majestad del Señor. Esta palabra gaón en hebreo, que es utilizada majestad, significa excelencia. La idea de excelencia, ¿vale? La segunda palabra que se traduce también por majestad en hebreo es Hod. Yo digo Hod, pero es Od, H-O-D, ¿de acuerdo? Que indica grandeza, forma o apariencia imponente, belleza, gracia, excelencia, gloria y honor. Y esto se encuentra en Job capítulo 37, versículo 22. Dice: también el esplendor dorado proviene del monte de Dios. Él está vestido de deslumbrante esplendor. Este texto describe apariencia imponente, belleza, gracia, excelencia, gloria y honor. Y la tercera palabra en hebreo
de majestad es adar, que se refiere a magnificencia, grandeza, ornamentación, decoración, adorno de honor. Y esto se encuentra en el Salmo 104:1, que dice: oh Señor, mi Dios, eres grandioso, te has vestido de honor y majestad. Y el Salmo 145:12, que también se encuentra ahí: cantarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado. No sé si estáis más o menos descubriendo qué significa que nuestro Dios es majestuoso. Espero que con todos estos textos que estamos leyendo podamos descubrir la majestuosidad de Dios. Hay otra palabra que seguramente ya habréis leído, según la traducción que hayáis leído, que es la magnificencia. Magnificencia, esa palabra la utiliza mucho la traducción Reina Valera 60 y 20, la traducción del 60 y del 20. Y me gustaría, es sinónimo a majestad. ¿Por qué podríamos decir cuando nos encontremos esto, por qué quizás en las nuevas traducciones, en vez de utilizar la palabra magnificencia, se utiliza la palabra majestad? Creo sencillamente que la palabra majestad en las nuevas traducciones es porque para nosotros entendemos mejor qué significa majestad. Sin embargo, yo estoy seguro, o casi seguro, de todos nosotros que nos cuesta trabajo, o a lo mejor ni entendemos qué significa magnificencia. La traducción es correcta en la versión Reina Valera, pero tengo que decir que también es correcto en las nuevas traducciones cuando lo traducen en majestad, porque son sinónimos, ¿de acuerdo? Sin embargo, quiero también dar un detalle importante en esta traducción de Reina Valera 60 y 20, cuando utiliza la palabra magnificencia. Parece, y entiendo que cuando utiliza esta palabra, está utilizando la palabra, alguien ha dicho, o alguien ha expresado, o alguien ha explicado, un teólogo o algunos, que significa su posición como es la generosidad de Dios manifestada con todo esplendor y gloria a través de su poderío sorprendente. He observado que cada vez que se utiliza la palabra magnificencia, parece que es la expresión de esa majestad. Por lo tanto, me parece también acertado que esa traducción esté ahí como magnificencia, porque la expresión de la majestad, la traducción está puesta como magnificencia. Y esta explicación de que es la generosidad de Dios manifestada con todo esplendor y gloria a través de su poderío sorprendente, me parece correcto también. Por lo tanto, cuando leamos una traducción u otra que veamos que describe como magnificencia, entendamos que el hecho de decir magnificencia es la acción de la majestad. Porque cuando la palabra de Dios habla de majestad, si observamos siempre en todos los textos bíblicos donde habla de la majestad de Dios, siempre está hablando de lo que Dios es. Cuando Dios habla de que Dios es majestuoso, grandioso, está hablando de lo que Dios es. Cuando habla del poder ejecutado, sin embargo, en esta traducción habla de la magnificencia. Vamos a leer Pablo describe esa magnificencia, por ejemplo, en Efesios capítulo 3. Digo esto por daros un poco de entendimiento, ¿vale? Capítulo 3, versículos 20 y 21, que dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria eres en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre y amén. ¿Habéis visto cómo es la acción? Diríamos que la magnificencia es esto. Digamos el significado de esa palabra, ¿de acuerdo? Pero también lo podemos encontrar en el Salmo 68,
Versículo, si queréis leer, versículo 34 y 35 y veréis si cogéis una traducción y otra traducción utilizan las dos palabras. Dice, cuéntanles a todos acerca del poder de Dios. Unos dicen su magnificencia, otros dicen su majestad. Repito, son sinónimas las dos palabras, ¿de acuerdo? Brilla sobre Israel, su fuerza es poderosa en los cielos. Dios es imponente en su santuario. El Dios de Israel le da poder y fuerza a su pueblo. La palabra majestad, como decía, es más la posición de Dios, lo que Dios es. Este teólogo decía que, o estudioso de la palabra, dice que majestad es su posición como rey supremo, soberanía, poder y autoridad que exige reverencia. Eso es majestad. Y esa forma de expresar esa majestad, creo que lo hemos leído ya, Job 37, 22, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Cuando hace esa expresión de majestad terrible, es que es el Rey Supremo, que conlleva en esa majestad tantas cosas de lo que Él es, que debe de provocar en nosotros reverencia absoluta, adoración absoluta, alabanza absoluta, rendición absoluta. La pregunta entonces que nos podríamos hacer, si realmente hemos estado analizando todos los textos bíblicos que hemos leído acerca de la majestad de Dios, el significado de la majestad de Dios, ¿qué es majestad en el sentido bíblico? ¿Cómo veo yo a Dios? ¿Cómo veo yo a Dios? Yo me gustaría poner el ejemplo de David, de cómo David veía a Dios. Y cuando leamos de cómo David veía a Dios, nos vamos a hacer la pregunta si nosotros estamos viendo a Dios de esa misma manera. Porque tiene que ser un análisis interno y personal para darnos cuenta si estamos en una posición que estamos viendo a Dios como Dios es, o estamos viendo a Dios descafeinadamente. Dice, nos vamos a ir a Primera de Crónica, capítulo 29. Primera de Crónica, capítulo 29, vamos a leer desde el versículo 10 al 13, donde David le va a anunciar a su pueblo, a la congregación, lo que él es o lo que él dice de Dios, o qué es Dios para él y qué tiene que ser Dios para la congregación o para el pueblo. Dice Primera de Crónica 29, versículo a partir del 10, dice, luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel. Cuando dice antepasado Israel se está refiriendo a Jacob, que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, ¿de acuerdo? Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerza. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. La pregunta es, ¿estás viendo tú a Dios de la misma manera que David? ¿Estoy viendo yo a Dios de la misma manera que que David veía a Dios? David está exaltando a ese Dios que conocía a él, claro que lo conocía. Donde esta manera de expresar está expresando lo que es Dios para él.
Y a mí me llena de temor de que realmente no esté viendo a Dios como Dios es. ¿Sabéis? Cuando perdemos de ver la dimensión de Dios, perdemos la dimensión de vernos a nosotros mismos como somos nosotros. No solo eso, perdemos la dimensión de cómo es el mundo. No solo eso, perdemos la dimensión de cómo es la vida. Necesitamos ver a Dios como Él es verdaderamente. Cuando no vemos, cuando, como decía A.W. Torce, la forma en que concibe a Dios en lo más profundo del corazón, en lo más profundo de tu mente, cómo está Dios en tu mente, qué estereotipo te has creado de Dios en tu mente, como sea el estereotipo incorrecto, la manera incorrecta de Dios en tu mente, creado en tu mente de cómo Él puede ser o es, ¿sabéis qué pasa y qué ocurre? Por eso llevamos nuestra vida en algunas ocasiones como no debemos. Por eso hacemos lo que no debemos. Por eso pensamos lo que no debemos. Por eso estamos involucrados en lo que no debemos. Por eso hablamos lo que no debemos. Por eso actuamos lo que no debemos. Por eso nos comportamos como no debemos. Porque creo firmemente que el hecho de tener la dimensión correcta de Dios, de lo que Él es, me va a privar a mi vida, me va a privar a mí de vivir una vida que no agrada a Dios, sino todo lo contrario, que agrada a Dios. Como decíamos en la canción, provocará que mi deleite sea Dios. No me importa lo demás. No debe de importarme lo demás. Cuando mi deleite es Dios, Dios se ocupa de mí. Por eso, en muchas ocasiones, podemos sentir como si Dios estuviera alejado, ¿no? No sé si algunos de vosotros habéis sentido como si Dios estuviera lejos en momentos puntuales de vuestra vida, en situaciones difíciles de vuestra vida, situaciones complejas. Es posible que quizá haya venido el temor a ti y la duda de que Dios sea capaz porque realmente tú no tienes la dimensión correcta de ese Dios, de su carácter. ¿Es posible que tú no tengas la dimensión del carácter de Dios correcta y que esto provoque en ti las dudas o la poca fe o la incredulidad? ¿Es posible que sea así? ¿Es posible que en esos momentos difíciles, complicados de nuestra vida, pongamos en duda a Dios de que hay que escapar de solucionar el problema que tengo? ¿Es posible que en la enfermedad mi fe desfallezca porque no cree realmente de que Dios tiene el poder para sanarme? Otra cosa que Dios no quiera sanarme, ¿de acuerdo? En la soberanía de Dios, en su soberanía decida que no, porque Él, su plan perfecto es que yo me vaya por esa enfermedad que yo tenga. Ahora bien, no puedo poner en duda el poder de Dios. No puedo poner en duda de la autoridad de Dios. No puedo poner en duda de que Él es todopoderoso. Y todo viene cuando nosotros tenemos la dimensión correcta del carácter de Dios. Si tenemos la dimensión correcta del carácter de Dios, y eso es lo que quiero que se quede en esta mañana en cada uno de nosotros para afrontar todas las cosas en nuestra vida y darle la honra y gloria a Dios como es debido, teniendo una dimensión correcta del carácter de Dios, si tenemos una dimensión correcta del carácter de Dios, estoy seguro que venga lo que venga, y aun en la permisibilidad de Dios, estaré posicionado correctamente creyendo de que Dios es todopoderoso.
Me gustaría leeros en Isaías 55, perdón, Isaías 40, del 12 al 18, la descripción de esa majestuosidad de Dios. Y me queda un texto por terminar, ¿de acuerdo? Isaías 40, versículo, leemos desde el 12 al 18, dice: ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? Está atento a todo esto porque es la descripción de la majestad de Dios. Ese es el Dios que cree tú y yo. Aquellos que hemos creído en Jesús, podríamos hablar ahora de la majestad de Jesús, pero no tenemos tiempo, pero podríamos hablar acerca de esa majestad que tiene Jesús, que Dios le otorgó a Jesús esa majestad, ¿vale? Dice: ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejo al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que hemos creído. Y creo firmemente que va a depender mucho en nuestra vida de cómo andamos por aquí, y darle la honra y gloria a Dios debidamente, de la dimensión, repito, de la dimensión correcta del carácter de Dios. El Salmo 73, y termino. ...25... la segunda parte, ¿vale? Salmo 73, 25, la segunda parte dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y repito, el cielo no es que hay mucha diferencia, mucha distancia, y entonces Él no se está enterando de lo que yo le pido. La expresión en la palabra no está marcando la distancia, sino está marcando la grandeza de la diferencia que hay de Dios y yo, ¿vale? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. ¿Deseas tú y yo a Dios más que cualquier cosa en la tierra? Espero y deseo que, descubriendo la majestad de Dios, provoque en nosotros que no hay nada mayor en nuestra vida que deseemos la majestad de Dios, que deseamos ver la majestad de Dios, que deseamos honrar la majestad de Dios y la magnificencia de Dios, que deseemos estar en la presencia de Dios, entendiendo de quién es Él, conociendo el carácter de Dios que provoca en mí adoración y alabanza a su nombre. Vamos a orar. Padre amado, la verdad, Dios mío, que tu majestad me abruma y espero que nos abrume a todos, Señor. Espero, Dios, que deseemos, Señor, te deseemos a ti más que cualquier cosa en la tierra. Señor, espero que mi vida busque el objetivo, Señor, de que tú seas mi deleite y no haya nada ni nadie que pueda ocupar ese deleite sino solo tú, Señor.
Dios, deseo y quiero, Señor, pedirte que tú ocupes el lugar que te corresponde en todos aquellos que estamos aquí, que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Que tú ocupes el lugar correspondiente en esta comunidad, donde te honremos en la dimensión, conociendo en la dimensión de tu carácter, Señor. Y que realmente tu carácter provoque en cada uno de nosotros humillación de la grandeza que hay en ti y no de la distancia que pudiera haber de que tú estás en el cielo y yo estoy aquí en la tierra. Padre amado, Señor, quiero, Dios, que tú seas mi pasión, Señor. Quiero, Dios, que tú seas mi fuente, mi vida, Señor. Quiero, Señor, que tú seas el dueño, Señor, que gobierne mi vida, nuestra vida, Señor. Por eso en esta mañana te honramos, porque tú eres el Dios majestuoso. Tú eres un Dios majestuoso. A ti te damos la gloria y el honor. En el nombre de Jesús.